muchas veces cuando no tenemos una visión clara hacia dónde queremos ir, cuando desconocemos el propósito de Dios para nuestras vidas y vivimos el día a día intentando llegar a algún lado, simplemente somos fáciles de desviar la mirada. Ahora, el problema no está en solo desviar la mirada, sino en desviarnos por completo. Siempre he dicho que nuestros pies van a caminar hacia donde nuestros ojos apuntan. Y hay ciertas situaciones que se nos presentan en la vida que, sean buenas o no tan buenas, nos pueden hacer desviar la mirada y desviarnos del propósito de Dios, desviarnos de su plan. Algunas veces, las situaciones complicadas que se nos presentan, que nos pueden surgir a diarios, nos pueden hacer irnos hacia izquierda o a derecha. Pero también las cosas buenas pueden desviar nuestra mirada del Señor también. Por eso es importante aprender a ser equilibrados, a escuchar claramente la voz de Dios y a dejarnos guiar, dirigir por el Señor. Quiero tomar como ejemplo la historia del pueblo de Israel con Josué a su mando, cuando ya entran a la tierra prometida y Dios les abre las puertas para que ellos puedan entrar y tomar posesión de esa tierra. Ellos llegan a un lugar llamado Gilgal, allí se establecen y Josué envía 2 espías, 2 personas para que vayan y reconozcan el primer lugar, la primera ciudad que ellos iban a tomar, la cual era Jericó. Una ciudad con unos muros inmensos y con un ejército fuerte. Sin embargo, ellos sabían que Dios los había mandado y que tenían todo el respaldo del Señor, pero no corrieron a hacer las cosas a su manera, porque allí fallamos algunas veces al pensar de que como Dios está con nosotros, entonces yo decido hacer esto o aquello, porque creo que al pensar que Dios está conmigo me va a respaldar en todo lo que yo crea conveniente. Pero no es así, mis amados amigos. No es así, mis amados hermanos. El hecho de que Dios esté con nosotros no garantiza que vamos a tener todo su respaldo. Escúchame bien. ¿Y por qué pienso esto? Porque tener a Dios a nuestro lado y no escuchar su voz para ser obedientes es igual a nada. Dios está en todo lugar, pero a veces pecamos pensando de que Él me tiene que respaldar y allí cometemos un grave error. Él nos va a respaldar a medida que seamos obedientes y caminemos de acuerdo a su voluntad. Por eso para Dios la obediencia es importante. Él no se va a mover al ritmo de nuestro deseo, y espero que tú entiendas esto. Él se va a mover cuando decidimos nosotros tomar la determinación de caminar conforme a escuchar su voz y a lo que Él quiere que hagamos. De lo contrario, vuelvo a repetírtelo. El decir Dios está conmigo y no escuchar su voz es igual a estar solos. Porque estando allí, Él solo respaldará lo que nosotros obedecemos de su voz. Así que Dios habló a Josué, le dio la autoridad para entrar y tomar posesión de aquella tierra. Y la primera ciudad que tenían que conquistar, que se llamaba Jericó, era la primera victoria que él iba a disfrutar. Pero también yo la vería como la primera prueba acerca de si Josué realmente escuchaba la voz de Dios y se dejaba guiar de acuerdo a las estrategias que Dios le iba a dar.
Y créeme que a veces las estrategias que Dios da nos parecerán ilógicas, incomprensibles y fuera de la razón, pero son dadas por el Señor y Él las respalda. Así que Dios le dijo a Josué: ustedes van a darles vueltas a esa ciudad. Cada día le van a dar una vuelta y al séptimo día le van a dar, al sexto día, durante 6 días van a dar una vuelta. Al último, el séptimo día, le van a dar las 7 vueltas a ese lugar y luego van a gritar fuertemente. Y los muros se van a caer. Si tú estuvieses en los zapatos de Josué, ¿qué pensarías si esa es la estrategia? Lo primero que de pronto vendría a tu mente es: esto se nos acabó, porque dar vueltas y gritar no va a resolver nada. Pero era la estrategia de Dios. Y allí es donde vemos que lo imposible se torna posible cuando obedecemos al Señor y dejamos que Él se encargue. Dejamos de tener el control y la fe nos lleva a tener esa confianza de que si Él lo dijo, así va a suceder. Permíteme leerte algo en Josué capítulo 6, verso 5. Dice que cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y aquí quiero posicionarme por un momento. Dios le dio la orden a Josué, le dio la estrategia cómo iban a hacer. Josué se la transmitió al pueblo y ahora era cuestión de obediencia. ¿Qué tenían que hacer? La estrategia era dar la vuelta. En la última vuelta gritar, esperar el sonido de las trompetas, gritar, y los muros se iban a caer. Y cuando los muros se cayeran, la orden era la siguiente: subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y esto me llama mucho la atención, porque imagínate, después de ver tremendo espectáculo en el que diste vueltas a un lugar, gritaste, miraste hacia arriba y los muros tan grandes se cayeron. En un abrir y cerrar de ojos se vinieron al piso y ahora toda la ciudad estaba descubierta y prácticamente rendida a los pies del ejército del pueblo de Israel. Podrías elevarte mirando otras cosas, podías quedarte celebrando una victoria sin antes luchar, podrías desviar tu mirada hacia algunas cosas. Por eso Josué fue radical y les dijo: no toquen nada de lo que está allí, ni se lo lleven para su casa. Solo el oro y la plata se la van a llevar para el templo del Señor, van a pertenecer al Señor, pero el resto de cosas acaben con toda la ciudad, arrecien con toda la ciudad. Esa era la orden. Esa expresión, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, significa: tengan cuidado de no desviarse. Enfóquense, pongan su mirada en la orden que les estoy dando. Háganlo y yo los voy a respaldar en todas las cosas. Era lo que Dios les estaba diciendo. Pero como te digo, cuando no estamos satisfechos con algo, cuando queremos seguir teniendo el control y consideramos que algunas estrategias de Dios no nos parecen las correctas, terminamos haciendo lo que queremos. Y créeme que esto le pasó a una familia, comenzando por el cabeza de la familia llamado Acán. Este hombre consideró que no había que desperdiciar todas las cosas que estaban en Jericó, y por lo tanto miró hacia un lado, miró hacia el otro, se desvió porque vio cosas buenas, entre comillas, vio cosas buenas que podrían servirle a él. Ahora, yo te voy dando esta palabra, tú vas discerniendo, vas meditando
¿Qué cosas estás viendo de la que te están desviando del plan de Dios? Te están desviando del plan que Dios tiene con tu familia. Te están desviando de la visión que Dios trazó en tu corazón para levantar esa empresa o para estar en este o desarrollar este ministerio. Aquellas cosas que parecen buenas, pero al final no las son, porque el propósito de Dios es bueno, pero no todo lo que parece bueno hace parte de su propósito, y allí es donde nos podemos desviar un tantito. El apóstol Pablo lo definió de esta manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así es. Acán se vio solo, y es que allí es donde va a primar el carácter, cuando estamos solos. Qué tan obedientes somos al Señor. Y por favor, no te compares, porque no vamos al asunto de decir, pero es que fulanito lo hizo y yo por qué no puedo hacerlo. Tú sabes hacia dónde te quiere llevar el Señor, y sabes que al menor desvío, Satanás, que es nuestro enemigo, podrá utilizar argumentos en tu contra para hacer de tropezadero a tus pies. Y lo que Dios iba a hacer contigo en corto tiempo se convierta en una larga travesía. Así que Acán, me imagino que en ese momento quedó solo. Habían destruido la mayor parte del pueblo. Acán vio un manto babilónico y dijo, bueno, esto puede costar mucho. Y vio un lingote de oro. Quizás en el momento pensaría, esta puede ser una bendición para mi casa, con esto ya le pagó la universidad a mis hijos, con este manto babilónico me aseguro, ¿verdad? Pagarle la EPS, qué sé yo, tantas cosas que podrían venir a la cabeza como algo bueno. Pero era lo que Dios le había dicho que hicieran. Dios había dado una orden: al frente y hacia adelante. Es decir, no se desvíen. Yo no sé cómo está tu vida hoy. No sé qué fue lo que Dios puso en tus manos para administrar. No sé qué te entregó el Señor. Pero Dios me ha colocado con este mensaje hoy para ti. ¿Te estás desviando? ¿Quién te llamó la atención? ¿En qué momento te dejaste seducir para abandonar tu casa? ¿En qué momento te dejaste desviar para soltar la visión que el Señor te entregó, pensando que el dinero que ibas a ganar en otro lugar era lo que necesitabas? Es importante que comencemos a observar claramente y a meditar sobre nuestros caminos y a darnos cuenta cuáles son las decisiones que estamos tomando, mis amados amigos. Sí, todo es lícito. Dios no va a estar ahí contigo. Y Dios no estaba allí con Acán para hablarle con una voz fuerte y decirle: Acán, ten cuidado. No, ya la orden había sido dada. Ahora depende de ti. Quizás no es la primera vez que recibes esta palabra y algo te está hablando el Señor. No te desvíes. No te impacientes pensando que al tomar un atajo vas a llegar más rápido. Quizás te retrase más el camino, pues todo te es lícito. Pero la pregunta que te tienes que hacer es: ¿me va a edificar? ¿Es correcto? ¿Realmente me conviene? Y no solamente a ti, sino a los tuyos y a todos los que te rodean. Es importante pensar en eso también. Así que, mis amados amigos, Acán se dejó llevar. Hizo a un lado la orden de ir al frente y hacia adelante. Desvió su mirada y aquello que consideró bueno lo guardó sin que nadie se diera cuenta, pero Dios lo ve todo. Al final de que todo Jericó cayó, regresaron a sus carpas. En pocos días, cuando fueron a enfrentar a otra ciudad más pequeña que Jericó, los soldados de aquella ciudad mataron entre 25 y 30 israelitas. Josué estuvo triste porque Dios le había prometido que le iba a dar la victoria en todo. ¿Y por qué perdieron esa batalla en esos momentos? En ese momento de hablar con el Señor, Dios le dijo a Josué: levántate, porque hay un anatema en el pueblo.
Es decir, hay una persona que fue desobediente y tomó lo que yo dije que no tomaran. Y esto, mi amado Josué, les afectó a todos. Tremendo, ¿verdad? Cómo una decisión puede afectar a todos. El pecado de Acán recayó sobre él. Mis amados amigos, la Biblia dice que ninguna maldición viene sin causa. También nos aconseja la palabra de Dios que no mantengamos nada en lo oculto, sino que lo confesemos y lo saquemos a la luz, y entonces alcanzaremos misericordia. Acán no lo hizo, pero el Señor lo descubrió y vino ruina para él, muerte para toda su casa. Hoy mi consejo para ti de parte de Dios es que mires al frente y hacia adelante, no te desvíes. Si cuando no tienes visión desviarse es fácil, ahora imagínate cuando tienes visión. Tentaciones van a llegar, pero fortalécete en el Señor. Permanece confiando en sus promesas, no hagas más de lo que tienes que hacer. Deja que el Señor te guíe, porque ya Él está en control de todo. Ya Él sabe lo que tenemos que hacer. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que este consejo llegue a muchos. Señor, que lo puedan guardar en sus corazones y si cayeron hoy puedan levantarse. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que si en algún momento se desviaron y estaban tranquilos pensando que todo estaba bien, hazles ver, Señor, cuán lejos están del camino correcto y ayúdales a volver. Porque entre otras cosas, a veces cuando nos desviamos solo nos cuesta volver. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes con nuestra mirada hacia adelante, puestos los ojos en ti. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Bendiciones.